Bienvenidos a su programa Puente de Opinión. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, en este programa se platican temas de gran interés, temas de moda, temas de amplio espectro que tiene que ver con lo que está pasando actualmente en nuestro querido México, en el gobierno, en temas que son muy polémicos y que son políticos y que son temas de alto impacto. El día de hoy vamos a platicar acerca de todo este problema que hubo en Culiacán, en Sinaloa, esta parte de uno de los hijos del Chapo Guzmán, su salida o entrega, digamos, convenida por parte del gobierno federal, junto con el narco, la maña, como le conocen en algunos lugares. Y bueno, obviamente el día de hoy no va a estar el doctor Abel Cruz, que siempre sus aportaciones son muy valiosas aquí en el programa, pero bueno, por algunas cuestiones de trabajo no pudo asistir al mismo, pero donde quiera que esté le mandamos un fuerte abrazo. Y el día de hoy nos complace mucho tener aquí en el estudio al maestro Carlos Gil de Partearroyo Martínez. Es economista por el TEC de Monterrey, cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Salamanca de España, no cualquier universidad, digamos, como tal. Además de ello, se ha capacitado en diversas materias del ámbito de la seguridad, destacando diversos diplomados en la Policía Nacional de Colombia, la UNAM, el CIDE y la Universidad Anáhuac. Ahora sí, bienvenido, don Carlos Gil. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias por la invitación de estar presente el día de hoy en tu programa. Muchas gracias. Oye, pues mira, todos estamos, algunos molestos, otros decepcionados, otros preocupados. ¿Qué pasó en este operativo? O sea, digo, lamentablemente ya no sé a quién creerle porque he visto que el encargado de la Guardia Nacional ha declarado 5 versiones distintas de qué fue lo que pasó. ¿Con cuál me quedo? En realidad van siete. Van siete, Héctor. híjole, ya me perdí dos más. Sí, creo que fue un evento muy desafortunado del sistema de seguridad del Estado mexicano, que pone en evidencia varios factores que implican en la realidad que vivimos al día de hoy en materia de seguridad pública en México. Y el primero creo que es fundamental, es una grave crisis de comunicación social. Bien. Por una parte, los responsables de las instituciones en materia de seguridad no supieron dar cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. De hecho, los criterios que tú y yo hemos formulado en los últimos días, pues son basados en una hipótesis, ¿Especulaciones? en una completa especulación, porque el gobierno federal no ha dado un comunicado real, oficial, con los acontecimientos que como realmente sucedieron las cosas. Y de ahí, pues bueno, pues es como tú bien lo dices, esta malinformación que queda evidenciada a partir del momento en el que se dan a conocer los hechos en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. Hay que sumar también, no nada más eso, sino la evidente descoordinación institucional. Por una parte, el secretario de Seguridad Pública, Durazo, sale a dar cuenta a la opinión pública de lo acontecido, pero se nota claramente con el operativo fallido que no hubo una coordinación por parte ni de las Fuerzas Armadas, ni de la Guardia Nacional, ni de la autoridad local. Lo dijo propiamente el gobernador de la entidad, claro, al señalar que él no estaba informado de lo que estaba sucediendo. Puede ser que haya sido para prevenir cualquier fuga de información, pero creo que la llamada estrategia en materia de seguridad pública por parte del gobierno federal, pues esto no debería estar pasando, mucho menos a 10 meses de haber arrancado con este gobierno. Entonces, yo identificaría en primera instancia dos graves crisis, declives. Primero, como te vuelvo a repetir, la parte de comunicación social, y después la débil coordinación interinstitucional por parte de las autoridades responsables. A partir de ahí, pues bueno, pues una serie de hechos muy lamentables o de posturas muy lamentables, como lo es una inadecuada planeación operativa. Y además comentarte, desconozco, como
como tú y como el resto seguramente de los televidentes o de la mayoría de tu auditorio, cuáles fueron realmente en qué se basó esta planeación operativa para llevar a cabo la detención, ¿no? El cumplimiento de la orden de De aprehensión, captura y de extradición, ¿no? de También. captura y extradición. Por lo tanto, nuestros comentarios pues serían muy, muy efímeros. Sin embargo, el primer cuestionamiento es, si vas por el hijo del Chapo, ¿por qué vas a Culiacán? Si todo el mundo sabe qué pasa en Culiacán. Pues es una Además, plaza, digo, se le conoce como el Triángulo Dorado, incluso toda esa parte donde se supone que ellos tienen todo el poderío, ¿no? es correcto. Además, es como meterte a la cueva del lobo, ¿no? O sea, Sí, estás entrando ahí, estás entrando con 38 elementos, estás entrando sin haber tejido una estrategia de prevención, contención y reacción, que eso es lo más lamentable, y a partir de ahí se toman decisiones que hoy por hoy podemos estar criticando, ¿no? Porque en principio de cuentas, el haber reaccionado, ahora sí que el haberte enfrentado ante una delincuencia muy organizada, por lo menos más organizada que tú, claro. y que te hayan cooptado para que se haya tomado una decisión de este nivel, pues creo que fue demasiado lamentable, evidenciando la poca capacidad de implementar inteligencia en los operativos policiales. Oye, yo, mira, me quedo, digamos, por principio, ¿no? Como tal, con las primeras palabras, sobre todo que acabas de decir, me llamó la parte de la comunicación, ¿no? Entre autoridades. Eh, Siempre como abogado me quedo con que la primera versión es como que la más real de todas, porque las demás ya son como que o más estudiadas o le ponen un poquito más de cosas como para cuidar ciertos aspectos, pero la espontánea, digamos, es luego la que arroja más veracidad, por así decirlo, ¿no? Eh, en esta parte de la primera declaración de este señor Durazo, él señala pues que ni siquiera iban propiamente a cumplir nada, o sea que como que fue como que se lo encontraron de puro casualidad, por así decirlo, a estas personas, vieron que había como que algo medio extraño y de ahí pues trataron de intervenir, se empezó a hacer ahí toda una trifulca, agarraron a estas personas, se las llevan y empieza a venirse todo lo demás que ya hemos visto en muchos medios de comunicación y demás, ¿no? Pero que no iban propiamente ni a la captura ni a la extradición. Se hablaba de una versión incluso de la parte de que había dos hijos del Chapo Guzmán. Eh, También hay unas publicaciones que señalan que el secretario de la Defensa no estaba enterado totalmente de este operativo, igual que el gobernador de todo el estado. Yo entiendo que sí la información, si la permeas hacia diferentes autoridades, pues puede haber algún infiltrado, puede haber fuga de información. Pero si vas a hacer algo así, pues creo que sí tienes que evaluar bien la parte de cómo vas a entrar y tienes que medir fuerzas, ¿no? O sea, si el otro tiene, no sé, 50 elementos, pues tú tienes que llevar por lo menos el doble de los elementos por cualquier cosa. Pero yo no sé por qué no hay esa comunicación. ¿De plano estamos muy mal en corrupción o qué es lo que pasa? Mira, yo creo que ha sido producto de toda la estrategia de reestructuración del cuerpo de seguridad del Estado mexicano. Eh, Quiero suponer que con el tiempo se irán matizando cuáles debieran ser los mecanismos de compartición de información y de colaboración. Yo me iría un poquito más de fondo. Eh, Como todas las cosas, cuando uno en realidad busca la manera de llevar a cabo de complementar una orden de aprehensión, tú eres abogado, de llevar a cabo la complementación de una orden judicial O de arraigo o de también, ¿no? arraigo o como se haya determinado, pues no puede salir a decir que fue una mera casualidad, Pues, porque ahí está.
¿no? Sí, Hay sí, un sí, instrumento normativo claro. que es la obligación de la autoridad en materia de seguridad darle cumplimiento. Entonces, yo creo que es ahí donde vienen las versiones equívocas por parte de la autoridad y donde empieza a perder legitimidad la actuación propiamente de quienes estuvieron al frente del operativo. Claro. Por lo tanto, se le denominó operativo fallido con todas las palabras. Totalmente fallido, ¿no? Totalmente. Y como te repito, creo que pone en evidencia las limitantes en la estrategia de seguridad por parte del gobierno federal. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí en Puente de Opinión y bueno, estamos platicando esto del operativo. Muchos le dicen fallido, otros dicen que fue un acierto por protección a la gente, digamos, de Culiacán, Sinaloa. A mí me llama mucho la atención esta parte de la comunicación entre autoridades, porque si bien es cierto, Durazo encabeza a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, ¿cómo nació? Nació de Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, Policía Federal y los que van preparando en su momento. Todas esas personas, cuando las unes y tratas de hacer pues una especie de Frankenstein, digamos, por así decirlo, todos tienen instrucción diferente totalmente, ¿no? O sea, son totalmente diferentes, pero lamentablemente le siguen reportando a cada uno. O sea, Yo creo que ahí es donde te comento, insisto en esta área de oportunidad, más que generar una crítica, incluso hasta constructiva, claro, yo creo que hay un antes y un después a partir de Culiacán para las instituciones del Estado mexicano. Creo que deberían tomar cuenta de aquellas áreas que urge fortalecer. Prueba de ello es lo que te decía, a partir de la reestructuración, de la extinción de la Policía Federal, de la incorporación de aquellos elementos que por voluntad se quisieron sumar a la Guardia Nacional y como bien refieres, este concepto de construirlo de manera híbrida entre las policías militares de las Fuerzas Armadas y los elementos de Policía Federal, pues se generan series digamos heterogéneas a partir de las formaciones. El policía está formado de una manera y los elementos de las Fuerzas Armadas completamente de otra. Un marino totalmente distinto. Completamente distinto, inclusive hasta la manera de interpretar las acciones en materia de seguridad. Claro. A partir de ahí creo que esta diferencia entre los cuerpos se fue sumando a toda la estructura que conforma la Guardia Nacional. Sí tienen una autoridad civil, un mando civil, que es el doctor Durazo, pero el mando operativo pues es un ex militar, ¿no? Es un militar retirado, que además genera las órdenes a marinos, a militares y a policías federales. Eso no, en todo caso no sería una limitante, creo que sería un valor agregado que tú le sumes a un cuerpo de seguridad por la experiencia que de cada uno de ellos. Lo que preocupa es que a 10 meses de la actual administración no se haya terminado de confabular la manera de trabajar y de atender los problemas de inseguridad en el país. Y creo que la lealtad, a mí me preocupa la lealtad, porque yo he conocido marinos y soldados que a mí me han dicho, estoy en la Guardia Nacional, pero yo no sé si esto funciona o no después de la Guardia Nacional, y me vuelvan a incorporar a donde yo siempre he estado, que es la Sedena o la Secretaría de Marina. Y todo lo que les piden en la Secretaría de Marina o en la Secretaría de la Defensa, les siguen dando esa información a esa secretaría, cuando se supone que debería de ser un ente totalmente autónomo, por así decirlo, la Guardia Nacional, pero pues son diferentes flancos, o sea, me preocupa un poquito esa parte de cómo manejarlo. y creo que
nadie más que ellos que están al frente como responsables toman cuenta de lo que acabas de señalar. Claro. Porque para generar un sentido de pertenencia es a lo largo del tiempo y siempre y cuando los elementos se sientan respaldados por la autoridad. Y creo que a partir de lo que llegue a pasar en los próximos días, primero pues para darle cumplimiento a lo que se estipula en nuestra Carta Magna, en la Constitución, porque ahí se cometieron delitos. ¿No? O sea, Hay muchos. hubo una omisión absoluta en la violación Y que todos son copartícipes. Es correcto. Totalmente. Entonces, vamos a ver a quién se le determina como responsable y que tendrá que rendir cuentas ante la ley para ver si la moral de las y los elementos que conforman la Guardia Nacional pues se ve afectada. Y eso a ver si no le dan un carpetazo, pero ahorita. Porque el futuro, muchas veces traemos cosas del pasado. Es correcto. Y políticamente hablando, yo he visto casos donde ahorita no pasa nada, ya dimos carpetas, ya se olvidó, hay muchas noticias nuevas, ahora no se pasó, ganó, no sé, la Serie Mundial tal equipo, tal, nos empezamos a concentrar en otras cosas. Pero a lo mejor cuando termine un sexenio o lleguen otras personas, pueden retrotraer esta parte y decir, ahora sí, vas a ser responsable. Como lo está haciendo la actual administración en algunos temas. En algunos temas, claro. Pero además, muy válido. Sí. Porque nada debe quedar impune. Yo lo sé. Digo, bueno, el brazo de la ley se supone que debe ser, puede ser largo, pero debe ser efectivo. Es correcto. Tal, o sea. Y si llegara a pasar, mientras sea bajo una órbita de justicia y equidad para quienes tengan que estar cumpliendo ante la ley, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del mundo al revés, cuando tendríamos que estarnos compartiendo opinión sobre la detención de estos cabecillas de los grupos delincuenciales que tanto daño le hacen a la sociedad mexicana y que tanto laceran al ciudadano. Estaríamos lamentablemente comentando sobre quiénes como servidores públicos tendrán que enfrentar a la ley. Claro. Ahí digo, la comunicación para mí y la lealtad o la incorporación o digamos que el sentido de pertenencia me preocupan un poquito de esta parte del Frankenstein, de la Guardia Nacional. Esperemos que, como tú bien dices, pues vayan saliendo las nuevas generaciones que sí formen parte. Lo malo es que hemos visto que cambian de AFIS, Policía Federal, Guardia Nacional, hemos visto varios supuestos y no hay un modelo que digamos, ya le ha puesto para que en serio ya funcione. Yo creo que el tema de la seguridad tiene que ser, en principio, transeccional. Completamente apartidista. ¿A cuántos años y apolítico? Bueno, es que ¿30 años? Hay que vernos en espejos de casos similares, por ejemplo el caso colombiano. Ellos llevan más de 30 años intentando normalizar las situaciones de inseguridad en su país, con grandes resultados, con apoyo evidentemente de gobiernos como el de Estados Unidos, ¿no? Claro. Gobiernos europeos, pero al final con la voluntad política de resolver un problema social que además es un derecho que tenemos los ciudadanos mexicanos, ¿no? Tenemos derecho a vivir en un ambiente de paz, de armonía, de seguridad, y yo creo que si empezamos a quitar, no de la agenda política, porque evidentemente al contrario, debería tomar mucho mayor prioridad el tema, pero si empezamos a despolitizar la seguridad y a entender que es un fenómeno que no se va a resolver en 6 años, que ojalá y se resuelva en 12, pero que a lo mejor nos toma 18, podríamos construir a largo plazo. Tú acabas de decir un concepto bien importante ahorita en el ejercicio de lo que estamos esperando con la opinión pública y con la reacción del gobierno federal. Pues vivimos en una sociedad cortoplacista, tenemos una memoria cortoplacista y estamos acostumbrados a planear a corto plazo y no a largo plazo. Y hoy por hoy la seguridad debe de ser una seguridad, un tema que sea completamente incluyente, donde sepamos reconocer el error, evidentemente la capacidad, pero también la incapacidad. Y creo que a partir de ahí pudiéramos construir estrategias adecuadas y aterrizadas a la situación que vivimos en el día a día.
Porque dicho sea de paso, a partir de los lamentables hechos acontecidos en Culiacán, pues ahora estamos cuestionando la efectividad de la estrategia en materia de seguridad pública por parte del gobierno. Yo he tenido la oportunidad, como tú, de leerla, de echar cuenta de cuáles van a ser o cuáles tendrían que ser aquellas acciones o los ejes estratégicos a través del cual se van a llevar a cabo todas las acciones para reducir la incidencia delictiva, para mejorar la percepción La de seguridad. prevención, claro. Y yo no he encontrado el qué, pero no he encontrado ni el cómo, ni el para qué, ni el cómo se va a fiscalizar, ni cómo va a ser medible. Y creo que eso es bien importante. Yo, por ejemplo, yo digo, es algo muy pequeñito, si lo quieren ver de esa forma, pero yo, por ejemplo, me he puesto a pensar, ¿por qué el gobierno federal no le echa más ganas al deporte? O sea, el deporte hace que la gente sea más, digamos que más propositiva en muchas cosas, más ordenada, no estén consumiendo drogas, no esto, no lo otro, o sea, todo eso podría ser algo prevención. En Estados Unidos hay estudios totalmente de que gracias al deporte, a toda la gama deportiva, que es una industria muy muy grande en Estados Unidos, la parte delictiva es menor. Y mira, Héctor, siendo objetivos, si en algo coincido con la política propuesta por parte de la actual administración, es que hacía falta fortalecer las políticas sociales, Claro. la política pública en materia social, que está enfocada precisamente a brindar mayor oportunidad a las juventudes, a mejorar los ambientes más vulnerables, las sociedades más vulnerables, y creo que en el largo plazo deberá de reflejar resultados positivos en cuanto al tema de la delincuencia. Pero en el corto plazo definitivamente no hay una Es que estrategia. si a alguien le dices, vas a jugar 15 minutos de una forma, otros 15 minutos de otra forma, otros 15 minutos de otra forma, pues no, la gente no va a poderlo hacer. O sea, es muy complicado esa parte. O sea, yo creo que sí tiene que ser, como tú bien dices, transaccional, esta parte y sobre todo la seguridad, que es muy, muy importante. Pero nada más sí quisiera dejar aquí una pregunta, porque nos tenemos que ir a un corte comercial, pero una pregunta muy importante. ¿Tenemos las normas adecuadas actualmente para que funcione la seguridad pública en México? ¿Sí o no? ¿O falta que sea más bien la aplicación la que nos está fallando? Vamos a una pausa comercial, volvemos. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí en el programa y bueno, se quedó una pregunta en el tintero, por así decirlo, ¿no? Y Héctor, en respuesta a tu pregunta, yo creo que sí, yo creo que la norma... sí tenemos un marco normativo bueno, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo creo que el marco normativo está alineado y adecuado para hacer cumplir la ley en materia de seguridad. Yo creo que ese no sería un área de oportunidad para fortalecer en el corto plazo, sino más bien hacer cumplir la ley, el ejercicio de la ley. La aplicación. La aplicación. Sí. Y en la parte de la aplicación, ahí sí es una corresponsabilidad tanto de la autoridad judicial como de los cuerpos de seguridad, y hablo de los 3 órdenes de gobierno. Es una responsabilidad que tienen de ejercerla a cabalidad, como tú bien lo sabes, y a partir de ahí generar las condiciones para que sean punto de referencia y por lo menos sean disuasivas ante la intención de cometer delitos por parte de la delincuencia. Ahora, dicen otras de las declaraciones, digo, yo me estoy basando en puras declaraciones, ¿no? En las hipótesis. En las puras hipótesis. Dicen que es que no pueden hacer muchas cosas, que porque no llegaba la orden de parte del Poder Judicial para hacer ciertas cosas. Oye, si yo voy a hacer un operativo de esa magnitud, pues yo ya voy avisando al Poder Judicial para tenerme listo a estos ciertos jueces penales o de control o jueces del proceso oral penal o algo. No puede ser que sea tan llanero esta parte, ¿no? Y sabes que, Héctor, dicen que las comparaciones son muy malas, pero
hay que dar cuenta de ejemplos. O sea, mientras el martes se lleva a cabo un operativo fallido por parte de la autoridad federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ciudadana de la Ciudad de México lleva un operativo muy exitoso con resultados sumamente relevantes para el tema del narcomenudeo. Y en una plaza no fácil, ¿eh? No, no O sea, fácil. es una plaza, Tepito es una plaza muy caliente. Pero además con un alto nivel de coordinación interinstitucional al participar elementos de la Marina, Claro. Dar cuenta que tenía una adecuada planeación, pero sobre todo un uso absoluto de las capacidades en materia de inteligencia por parte de las instituciones de la Ciudad de México. Creo que eso es lo que hay que resaltar. ¿Y eso se planeó en cuánto tiempo? Mira, desconozco, por supuesto, pero lo que sí tengo claridad es que las autoridades en la Ciudad de México tienen toda la capacidad y la experiencia para llevar a cabo operativos completamente limpios. Imagínate, fueron más de 30 detenciones con importantes aseguramientos de drogas y de armamento. A mí me llamó mucho la atención este fusil o este lanzamisiles que tenían ahí. Dije, bueno, pues estamos en guerra totalmente, ¿o qué? Y esa es la capacidad que tienen los grupos delictivos de poderse fortalecer en cuanto a su capacidad bélica, ¿no? La parte de reacción. Eso sería un tema interesante, ¿no? Porque hay que revisar la normatividad correspondiente en el tema de la venta y regularización de las armas. Yo me he puesto a pensar mucho acerca de ese tema y he llegado a una conclusión. Es un negocio muy rentable la venta de armas en mercados negros. ¿Quién la encabeza esa venta? Estados Unidos de Norteamérica. Ellos no van a permitir que les quite 600,000 millones de dólares en venta de armas en ciertas cosas. Ahorita ya queremos ahora desviar la parte de, es que si no hubiera estado tan armados hubiera sido un operativo bueno, hubiera cumplido tal. No, espérate, o sea, si tú hubieras pensado bien en inteligencia, el operativo, pues podrían tener hasta tanques, pero si tú ya los tomas en cuenta en tus valoraciones, pues ya tú también llevas otra cuestión. O sea, ya están tratando como de ahora de cambiarnos de que no, es que hay que regular la parte de las armas. Yo voy de acuerdo, hay que tratar de hacer esto que quites este tipo de armas a los civiles o a la maña, a los narcos y toda esta parte. Pero el problema no es ese, el problema es tenemos que valorar más la inteligencia. Y yo creo que ese es un tema clave para entender la situación de lo que realmente pasó. Como te decía, mira, es como armar el rompecabezas. Hay que hacer un análisis de riesgo, hay que comenzar a determinar cuáles son los posibles escenarios a los cuales te vas a enfrentar a partir de una decisión como esa. De entrada yo cuestionaría por qué tomar la decisión de ir a Culiacán a hacer una detención del hijo de uno de los delincuentes más buscados que ahora se encuentran recluidos en Estados Unidos, a la casa completamente de ellos, sin tomar en cuenta que Culiacán aparte Sinaloa ocupaba el 28º lugar en el ranking de incidencia delictiva. O sea, imagínate, llevaste a Sinaloa al primer lugar de temas de inseguridad, en materia de percepción de inseguridad, o por lo menos de hechos muy lamentables para la sociedad. Y eso se puede tomar como un referente negativo, por supuesto, ¿no? Porque es Sinaloa, porque el grupo organizado que está ahí, pues es un grupo que no es nuevo, ¿no? Que prácticamente tiene mucha historia en la vida delincuencial de este país, Claro. y que además siempre será un referente para generar apología del delito. No creo que haya sido una buena decisión, y como tú bien lo refieres, armando el rompecabezas, pues el error viene desde la planeación. Yo lo vería como tal. Creo que faltó echar cuenta de las capacidades en materia de inteligencia del Estado mexicano, por lo menos todas las capacidades, para precisamente prever cualquier situación de riesgo o de vulnerabilidad hacia los elementos y las familias de quienes se vieron afectados en ese momento. A partir de ahí, si fue buena la decisión por parte del presidente o del secretario, del doctor Durazo, de liberar a este presunto delincuente, ya es otro tema. El error viene desde la planeación. Yo creo que también deberían de tomar en cuenta las autoridades que son héroes, estas personas en Culiacán.
O sea, el Chapo Guzmán, su familia son héroes, reparten víveres, reparten todo tipo de despensas, de cosas, en beneficio de la sociedad. Teníamos las declaraciones de sus abogados que aparte, digo, perdón, yo se tienen que tener muy altos estándares de cinismo para que dos abogados al día siguiente del operativo vayan a un club de periodistas y tengan que decir que le agradecen al presidente de la República que hayan dejado libre a a su cliente y que no lo hayan torturado y que no hayan hecho varias cosas, todo, o sea, qué cinismo. O sea, Y eso seguro de ser desmoralizante para los servidores públicos en materia de seguridad, porque en efecto, o sea, imagínate, baja la moral. Que salgan estos abogados a echar cuenta del agradecimiento familiar hacia el señor presidente de la República, hijo, de verdad, sí, sí, sí. Que deja mucho que desear porque incluso no deberíamos de estar desviando la atención hacia allá, o sea, deberíamos de estar No, fortaleciendo la parte institucional, sí. identificar cuáles son esas áreas de mejora para construir instituciones que, como tú bien sabes, son las que dan la base a la democracia de un país como México. Además de ello, también, digo, me quedo con una de las preguntas que hizo uno de los entrevistadores que estuvo ahí en esa rueda de prensa de parte de estos abogados. Y empiezan a decir, no, bueno, es que murieron 8 personas. No, no te preocupes, los familiares del Chapo Guzmán van a pagar por todos los daños, por todas las cosas. No, es que creo que fueron 10. Bueno, los que hayan sido les va a pagar a todos, dice. O sea, oye, estás hablando de una vida humana, o sea, no estás hablando de se perdió o se rompió un vidrio, estás hablando de una persona humana que pierde la vida y los familiares, pues por más que les des ese dinero, no les interesa, lo que les interesa propiamente es su familiar que ya no está, porque pudo haber sido, imagínate, un señor que era el centro del sustento de toda una familia. ¿Cómo lo vas a poder coincidir esa parte con un poquito de dinero que te den estos héroes que están en Culiacán? Y es ahí donde resaltan opiniones como pues el debilitamiento del Estado mexicano, porque no podemos permitir que este tipo de condiciones estén por encima del Estado mexicano, del Estado de Derecho mexicano, ¿no? Claro, O sea, no da cuenta para ello, claro. ¿no? Ahora, tu percepción en cuanto a la gente que vive en Culiacán, ellos también apoyaron a ayudar a que no se llevaran al Chapito o a este hijo del Chapo Guzmán. O sea, ellos también trataron de decir, vemos cómo obstruimos a las autoridades, la población en general, no nomás los que están en su grupo, digamos, delincuencial, ¿no? Sino la población cómo reaccionó, porque eso también deberían de considerarlo en la inteligencia totalmente, porque si tú eres un rockstar en tu tierra, en tu pueblo, en tu sociedad, pues todos van a decir, haya hecho lo que haya hecho, me lo liberan porque si no aquí pelas todos. ¿Qué pasa en esa situación? Vamos si quieres una pausa comercial porque si no aquí me van a regañar. Perfecto, aquí claro que Omar sí. y regresamos. Muchas gracias. Gracias. Bien, seguimos aquí en Puente de Opinión. ¿Cuál sería la percepción en torno a esto de la población que quieren a los rockstars, Guzmán? Pues mira, obviamente no tengo conocimiento de lo que realmente pasó en la mente de cada uno de los ciudadanos en Culiacán. Lo que sí me queda claro es que todos ellos vieron por su vida, vivieron un lamentable y crudo momento, ¿no? de incertidumbre, pero también de vulnerabilidad ante la capacidad de respuesta del crimen organizado. Sería muy aventurado decirte si ellos apoyan o no apoyan. Lo que sí me queda claro es que no tendrían por qué estar pasando por eso. ¿Cómo puedo explicarme que pasa esto y en cuestión de menos de horas se ven unos, no sé, 100 vehículos pickups blancas a- rodeando toda la parte de ahí, apoyando
a esta persona. O sea, o tienen un equipo muy, muy grande, el hijo del Chapo Guzmán, o la misma gente de ahí agarraron hasta sus propias camionetas con tal de apoyar. No, yo creo que más bien se dio constancia de que la delincuencia organizada pues sí está muy organizada, ¿no? Pero muy, Entonces, mucho, muy organizada. y ¿sabes cuál es lo más complicado? El haber intentado o el haber doblegado la capacidad de reacción del Estado mexicano porque hicieron pública una receta. Yo, la receta que veo ahí es, entonces vamos a cerrar todo. Vamos a volver aquí, Pakistán, Irak, yo agarro estos, bastiones, tal. Si acceden a mis peticiones, los suelto. Si no acceden, aquí sigo concentrando, tal. Abrieron una ventana de impunidad muy grande, Héctor. Porque desafortunadamente, y ese es el costo de lo que está generando este operativo fallido, de lo cual la autoridad no tuvo la capacidad de planear. Entiendo que se ponen a juicio y debate si se evitaron mayores daños colaterales, que además estoy completamente de acuerdo de que se deben de evitar a plenitud, pero lo que no dieron cuenta es que abrieron una ventana muy grande de impunidad, porque ahora supongo que la delincuencia organizada optará por sembrar el terror, infundar un momento completamente de crisis para la sociedad en cualquier lugar, rincón de este país, y tendrán tomada la medida a la autoridad porque sabrán que pues van a recular, ¿no? Que se van a echar para atrás y que a partir de ahí pues ellos van a salirse con la suya. Y entonces volvemos otra vez a lo mismo, un debilitamiento absoluto del Estado de Derecho mexicano. Claro. Pues que es preocupante, ¿no? Que es además de preocupante, obliga a tomar decisiones concretas por parte de la autoridad del Estado mexicano. Mira, Héctor, yo quiero suponer que aquel padre de familia que tenga un familiar como víctima de estos daños colaterales, no hablo nada más de Culiacán, en cualquier estado, cualquier entidad federativa, que haya visto dañado o afectado su patrimonio a manos de la delincuencia organizada, lo menos que desearía o que esperaría es que tener un gobierno firme y determinado a darle solución a sus problemas. Claro. Y se necesita un gobierno determinante para hacerle frente. Yo no digo... Es que si no es él, ¿quién? Es correcto. O sea, yo no digo de manera, con toda la capacidad del Estado mexicano para hacerle frente de manera bélica, ¿no? Como por ahí dicen, para generar más violencia. Yo no digo eso. Yo digo, tienes amplias capacidades en materia de inteligencia, tienes especialistas en materia de prevención y proximidad, tienes la manera de construir inteligencia a partir del tejido social, echa mano de ello. Construye una estrategia pegada a la realidad. Cuando tuve oportunidad de viajar en algunas ocasiones a Estados Unidos de Norteamérica, platicaba yo con algunas personas que conocen también de seguridad de allá, y me decían que Estados Unidos de Norteamérica no negocia para nada, ni con terroristas, ni con narcotraficantes. ¿Por qué México sí? Mira, son historias del libro vaquero, ¿no? Que refieren que nosotros años, en aquellos años, ¿no? de otro sistema político, se negociaba la estabilidad social con los grupos delincuenciales. Habría que meternos a estudiar de entrada porque en aquellos años, no hablo de los 80, 70, 80, hasta donde tengo conocimiento, pues no había tantos grupos delincuenciales como lo hay ahorita. O sea, la fragmentación de los grupos del crimen organizado, pues a partir de los 90 creció muchísimo, ¿no? Seguramente ahorita habrá más de 20 grupos, 25 grupos por ahí, cuando antes a lo mejor eran 5 o 6, y supongo que apostaron por la estrategia de negociar con los líderes para tener controlado un ambiente social. Hoy por hoy ni siquiera me lo imagino, o sea, no me estaría imaginando. Es un dragón de 1000 cabezas, Claro. cortas una y se ramifican varias, ¿no? Claro, o sea, claro. Pero a lo que voy es, ¿por qué no podemos acceder? O sea, siempre México quiere estar en el top de la moda de las leyes que estén en Colombia, en Europa, en Estados Unidos,
estemos o no preparados, queremos tomar eso para estar a la moda a nivel internacional. Que luego ahí tenemos que estar poniendo a cada rato parches porque no entran por sí solos, o tenemos que tropicalizar o ver. Pero ¿por qué no adoptamos esta parte de Estados Unidos? O sea, no negociar con terroristas ni con narcotraficantes, porque si negocias, pues ya. O sea, ahí se acabó el Estado de Derecho, ya estamos en una parte donde ellos ya saben por dónde van a empezar a hacer sus cosas y van a agarrar de rehenes a la población Es correcto. para sus propios intereses. O sea, al rato toman en un partido de fútbol, soccer, a todos los de ahí amenazando de que hay bombas y que si no se acceden a ciertas cosas, pues ya. Y creo que deberíamos estar discutiendo los mecanismos de fortalecimiento de las policías, Ujú, tanto municipales como estatales, claro. y lo que actualmente constituye la Guardia Nacional. Y la inteligencia y la contrainteligencia, ¿no? Es O sea, correcto, pero además fortalecer, mira, el, los próximos días estará en discusión, bueno, ya damos cuenta de ello, de las muestras de inconformidad por parte de los alcaldes, precisamente por las reducciones en materia presupuestal para los programas de prevención y atención al delito de manera local y estatal. Y ahí hay un área de oportunidad, o sea, insisto, antes de estarnos cuestionando cuál debería de ser por ahí la mejor estrategia para si debería ser bueno negociar o no, pues primero construye instituciones fuertes, sólidas, con mecanismos de colaboración interinstitucional determinados, definidos correctamente, con estrategias puntuales que lleven cuenta a cuestiones medibles. Pues ahí el INEGI a través de la ENSU, de la ENVIPE, claro. publican la incidencia delictiva, la percepción de seguridad, de inseguridad y los niveles de confianza en las instituciones. Hay parámetros para empezar a medirnos. O sea, creo que tendríamos que tener primero, como te decía, la voluntad política de darle atención real al problema, no esperanzados a que todas las decisiones que se tomen tengan que ver con una óptica completamente electoral, porque eso pareciera. O sea, pareciera que estamos Ese es el preocupados problema. de no cometer errores por lo que pueda suceder en el 2021, de no cometer errores porque no quiero perder popularidad. Para gobernar hay que tomar decisiones reales, Sean efectivas, buenas o sean malas. O pero sea, mientras nos lleven a lograr resultados efectivos. claro. Mira, a 10 meses de la actual administración se está registrando el año más violento desde que se tiene cuenta en cuanto a la medición de la incidencia delictiva. Casi 26,000 homicidios Y a nivel criticábamos nacional. a Calderón. Exactamente. O sea, O sea, digo, yo no digo que sea bueno o malo, lo que digo es que la estrategia no está funcionando, Héctor. pues no está funcionando y lamentablemente no está siendo ni eficaz ni eficiente las determinaciones, y si le quitan más recursos a los municipios o a los estados para efecto de la seguridad, pues va a ser tierra de nadie. Imagínate. Y a ver qué es lo que sucede ahí, y pues tendremos que empezar a regresar a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y lo que decían los antiguos era muerte por muerte. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos aquí de vuelta en este último bloque de Puente de Opinión. Y bueno, es que es un tema muy amplio. Lamentablemente podemos empezar a seguir platicando y platicando horas y horas y horas, y es un rompecabezas muy, muy extenso. Yo quisiera escuchar algunas últimas conclusiones porque nos restan pocos minutos. ¿Qué conclusiones tenemos de este operativo? ¿Qué fue? Héctor, como te comentaba al principio de tu programa, creo que va a haber un antes y un después de Culiacán. O sea, yo creo que el gobierno está obligado a reinventar su estrategia en materia de seguridad. Si no hubiera pasado lo de Culiacán, están las estadísticas para darnos cuenta que no está funcionando la actual estrategia. Obviamente es un comentario constructivo, porque entiendo que en el proceso de maduración institucional por parte de la Guardia Nacional sería muy injusto evaluar una inefectividad.
pero lo cierto también es que no vemos el brazo del Estado mexicano atendiendo temas de prevención, tema de contención a la violencia a través de los programas sociales, como bien dabas cuenta, como enfocados al deporte, enfocados a la generación de oportunidades reales, que habría que echar cuenta, como bien decimos, de las capacidades de inteligencia de este país, que además, por experiencia propia, pues son muy amplias y permiten evitar fracasos como el que estamos comentando el día de hoy. Puse en cuenta el ejemplo del operativo por parte de las autoridades de la Ciudad de México en Tepito, con alto nivel de efectividad, con un nivel de colaboración interinstitucional con la Marina, con el Ejército Mexicano, que demuestran que sí se puede trabajar a partir de la inteligencia, minimizando por completo cualquier daño colateral. No obstante ello, también habría que sumar y poner en la mesa las estrategias en materia de comunicación. Mira, creo que nosotros merecemos estar bien informados con la realidad, con lo que pasa en el día a día. Y déjame decirte algo, nosotros no pedimos conferencias mañaneras, el gobierno las puso en la mesa y ellos marcaron las reglas del juego. Lo menos que debiera pasar es que nos comuniquen lo que realmente acontece en el día a día y además que se vea un gobierno determinante, un gobierno echado y comprometido para realmente transformar al país. Yo creo que el señor presidente de la República no estaría deseando que este rumbo que estamos tomando a partir del día martes pues sea parte de la transformación de la cuarta transformación. Yo creo que él desearía que en efecto, como son su espíritu propositivo y positivo, tengamos un país completamente en paz, donde todos podamos vivir en plenitud, con un Estado de Derecho sólido, que garantice el cumplimiento de la ley, que nada ni nadie por encima de la ley, que no exista la impunidad y que además se tenga un control absoluto de aquellas variables que ponen en riesgo o que vulneran la estabilidad social de México. Claro. Yo me quedaría ahí, Héctor. Digo, evidentemente como tú lo has referido, es un tema que da para platicar mucho y que permitiría también hacer muchísimas reflexiones. Pero como te comentaba al principio, creo que estamos opinando a partir de las hipótesis que tú y yo hemos construido, ¿no? Claro. Y hemos hecho como la información que tenemos a la mano. Claro. Yo, una última, digamos, hipótesis también, ¿no? La Guardia Nacional, los elementos que la conforman, que ya vimos que son diferentes, ¿no? Policía Federal, Marina, Sedena, ¿quieren a Durazo realmente? ¿Lo reconocen como su líder? Mira, los servidores públicos en materia de seguridad son servidores sumamente disciplinados y respetuosos de sus mandos. Bien. Y yo no hablaría de si lo quieren o no lo quieren, si hay empatía o no hay empatía. Lo que sí me queda claro es que, por ello, mi amplio reconocimiento a las y los integrantes de las Fuerzas Armadas de este país, porque son respetuosos a la autoridad y a la nación. Que es como debiera de ser realmente. Y es como es. Yo eso no lo pondría en juicio, porque por experiencia propia me queda claro que los cuerpos en materia de seguridad cuentan con gente sumamente comprometida con este país y que muy respetuosos evidentemente de las instrucciones de su mando. De ahí que pudiera venir a enriquecer el debate de quién fue el culpable en temas de haber tomado las decisiones que llevaron al fracaso del operativo. Pero esa es otra cosa. Claro. Yo esperaría que a partir de la incorporación de la estructura de la Policía Federal a la Guardia Nacional se tengan considerados todas las unidades especializadas, al personal, las capacidades institucionales de la Policía Federal para que sumen a la Guardia Nacional. Pongo el caso de la Gendarmería, un cuerpo de policía con un modelo gerencial único en el país que sumaba misiones ambientales del cuidado al patrimonio cultural, los ciclos productivos que se encontraban en riesgo, de la debilidad institucional a nivel local,
y que hasta donde tengo conocimiento pues se sumaron como fuerza de la Guardia Nacional, pero ya no desempeñando las áreas de especialización en las que se venían las que se venía construyendo al interior de la institución, y eso sería muy lamentable. Por ejemplo, ¿no? La unidad especializada para la atención al delito de trata, o la unidad especializada para los grupos operativos para atender el delito de secuestro, por ejemplo, obviamente la división antidrogas, que contaba con equipo altamente eficaz en los operativos muy específicos por parte de la Policía Federal, en fin, una vasta capacidad con la que tenía y con la que contaba la institución, que damos cuenta que pues no se están llevando a cabo de manera adecuada, o no están consideradas de manera adecuada dentro de la Guardia Nacional. Y si es así, pues creo que faltaría apretar un poquito para que se pongan realmente a dar resultados efectivos, ¿no? Y que le sumen a la estrategia de seguridad. Mi hipótesis última, digamos, sería que a lo mejor ya está muy desgastado el encargado de la Guardia Nacional, Durazo, ya a lo mejor ya está muy desgastado al conformar este robot de Guardia Nacional, y a lo mejor sangre nueva puede ser una muy buena opción para ello. Todo lo que venga a sumar para tener un México en paz, creo que sería más que bienvenido. Claro, y a las personas que lamentablemente perdieron en vida de algún familiar, algún pariente, nuestro más sentido pésame desde aquí, desde Puente de Opinión, pero bueno, sabemos que, y nos sumamos a todas las causas buenas en favor de Sinaloa, de Culiacán. Bien, pues lamentablemente ha terminado este programa, el tiempo nos ha, digamos que ya ganado como tal, no el tema, porque el tema podríamos seguir platicando mucho más, pero lamentablemente se acaba aquí el tiempo. Acudan a nuestras redes sociales, de verdad es importante que se suscriban a las redes sociales, porque nos pueden dejar todo tipo de comentarios, nosotros sí los contestamos, y todo eso hace que nutran más este programa de Puente de Opinión, para que crezca, sepamos qué temas son los que desean que platiquemos, a quienes quieren que invitemos, gente tan capaz como el día de hoy nos acompaña aquí el maestro Carlos Gil. Yo les recomendaría, insisto, que de verdad nada más tienen oprimir un botoncito para suscribirse a las redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Twitter como Puente de Opinión. De verdad, insisto, todos los comentarios son bienvenidos totalmente. O si nos quieren mandar algún correo electrónico, está puenteopinion@gmail.com, y de verdad nosotros sí los contestamos, porque todo eso nos inquieta mucho para seguir adelante por y en favor de México como tal. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente aquí a don Carlos Gil, que nos has Gracias, Héctor, acompañado. gracias por la oportunidad, por el espacio, y bueno, yo también extiendo votos para que a partir de ahora se tomen las decisiones correspondientes para vivir en un ambiente de en paz. un México mejor y en paz totalmente. Es correcto. Bien, pues agradezco a la producción obviamente por hacer posible el presente programa, y de verdad no se pierdan los programas de Puente de Opinión, se está transmitiendo en varios horarios aquí en Vibra TV. Todos los temas son de alto impacto en cuanto a inteligencia, en cuanto a conocimiento se refiere, y siempre hay que estar enterados de todo lo que nos está ocurriendo aquí en nuestro querido país que es México. Bien, pues nos vemos en la próxima emisión de Puente de Opinión. Muchas gracias, hasta luego.